buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este foro. Yo hoy les voy a hablar de los desafíos de mantenimiento en el inicio de una explotación. En concreto, voy a hablar de 3 casos prácticos en nuestras plantas desaladoras de Oriente Medio, ¿vale? Entonces, primero, todos los que estamos aquí sabemos que los periodos de inicio de una explotación son etapas con una elevada carga de trabajo debido a 3 desafíos principales. Por ejemplo, la necesidad de realizar muchas modificaciones en poco tiempo, ya sean estas modificaciones de reingeniería, control de cambios, optimización de proceso o adaptación del plan de mantenimiento. Una que es la más importante, que es la resolución inmediata de los problemas que nos afectan tanto a la producción como a la disponibilidad. Y en este caso, normalmente, operación y mantenimiento lo que hace es recoger los problemas que vienen de otras etapas de la construcción de la planta, ya sea el diseño, la compra de equipos en materiales, especificaciones o rendimiento, la propia instalación o una puesta en marcha defectuosa. Y el tercer desafío es la necesidad de demostrar la capacidad de planta, ya que el cliente es el momento en el que nos va a pedir la cantidad y la calidad de agua según el contrato. Además de estos 3 desafíos, en concreto en la zona de Middle East tenemos otros limitantes adicionales, como son la dificultad o los retrasos en el abastecimiento de repuestos, un clima extremo durante aproximadamente 5 meses al año y luego 2 que son muy importantes, que son el personal poco cualificado, tanto interno como externo, y aquí quiero resaltarlo porque sí que es cierto que en Europa o en países anglosajones la estrategia de mantenimiento es a externalizar los servicios, ¿vale? Pero en Middle East, debido a que no podemos confiar en estos servicios externos o en estos proveedores externos o fabricantes, tenemos que desarrollar un equipo bastante fuerte para solventar nuestros problemas y hacer todos los mantenimientos internamente. De hecho, nosotros en Middle East no tenemos prácticamente subcontratistas y hacemos todos los mantenimientos eléctrico, mecánico, de instrumentación, nosotros mismos, ¿vale? Eso unido a una exigencia por la zona geográfica de un 97% y superior tanto de disponibilidad como de producción de agua, hace que esto sea un desafío muy grande. Sin más, voy a pasar a explicar los 3 casos prácticos que os he preparado, ¿vale? El primero es relacionado con las bombas booster. Para los que no estéis familiarizados con la ósmosis, la bomba booster y la bomba de alta presión son las 2 bombas claves que pertenecen, o sea, que hacen funcionar a los racks de ósmosis en desalación con equipos de recuperación de energía. El problema que tuvimos en uno de los proyectos fue que estos rodamientos, o sea, estas bombas tenían instalados en el lado de unos 3 rodamientos de bola. Y lo que ocurría era que cada mes y medio estos rodamientos rompían, ¿vale? Entonces, después de analizar el tipo de rotura, de hacer un root cause análisis, lo que determinamos es que había 2 problemas principales. Uno era el fallo de lubricación y el segundo, aunque menor, pero también existía, era que estos rodamientos de bola no eran capaces de mantener el desplazamiento axial, sobre todo en los arranques y en los paros, ¿vale? Esto nos generaba problemas de vibraciones superiores a 7 milímetros segundo y aceleraciones por encima de 3, que eran los que provocaban la rotura. Obviamente, intentamos hablar con el proveedor, con el suministrador, pero no nos dio ninguna solución, con lo cual no podíamos permitir dejar de producir. Entonces, empezamos a hacer pruebas para mejorar o extender la vida de estos rodamientos. La primera que hicimos, como sabíamos que era un problema de lubricación, fue añadir un anillo elevador, un oil rim. Lo que hace este anillo es mejorar la lubricación, facilitar la lubricación a los rodamientos. Con esto conseguimos extender el doble de vida. Si duraban 1 mes y medio, pues alrededor de los 2 meses, 3 meses nos mantenía. Pero claro, esto no era suficiente. Entonces, la siguiente mejora que pensamos fue, aunque parezca contradictorio, quitar uno de los rodamientos, ¿vale? Porque al quitar uno de los rodamientos, el tema axial se mantenía, es decir, también eran incapaces de mantener la fuerza axial, pero no había mucha diferencia entre 3 y 2. Sin embargo, sí que mejoraba la lubricación bastante. Al haber 2 rodamientos, había mucha más lubricación. Y esto nos permitió extender la vida hasta 7 meses. Entonces, seguimos investigando y al final decidimos, encontramos una solución definitiva, que fue la de sustituir los rodamientos de bola por rodamientos cónicos espalda con espalda, manteniendo, obviamente, como podéis ver en la imagen, el anillo elevador. Esta modificación, junto con una ampliación del canal de lubricación, lo que nos permitió es, como podéis ver en esta gráfica, aquí veis la vida de los rodamientos con las distintas opciones que os he comentado,
nos permitió mantener la vida indefinidamente. Desde hace 5 años, hace 5 años y medio, tenemos los mismos rodamientos cónicos funcionando en estas bombas, ¿vale? Obviamente, para conseguir eso hemos hecho un plan muy exhaustivo de lubricación y también tenemos un analizador de vibraciones que nos ayuda a mantener este ratio. El segundo ejemplo que os he traído son los recuperadores de energía, en este caso los ERIs. Como he dicho antes, los recuperadores de energía también son un elemento muy importante en el rack de ósmosis. Esto no voy a entrar en cómo funcionan porque sería otra ponencia, pero básicamente es un rotor y un estator que giran y que lo que hacen es intercambiar la presión, ¿vale? Si este rotor se para, entonces el ERI queda fuera de servicio. Normalmente, depende del diseño de los racks, puede haber un número determinado de ERIs. En nuestras plantas son entre 10 y 20. Cuando más de un ERI se detiene, significa que ese rack queda fuera de servicio, con lo cual toda la unidad pierde la producción. Normalmente, los problemas de paro de ERIs inicialmente se deben a 2 factores. Como podéis ver aquí, uno es elementos físicos, debido a que, por ejemplo, que a lo mejor en la tubería hay piezas, hay herramientas que se han dejado durante la puesta en marcha, durante la construcción, y otro es el elemento del biofouling, porque al principio de la explotación no se hacen suficientes lavados de CIP, entonces puede haber un crecimiento microbiológico que evita que el ERI arranque, o sea, gire en el arranque o durante el arranque. Entonces, lo que vimos nosotros era un problema distinto, Y ese problema, después de varios análisis que ahora voy a explicar, nos llevaron a determinar que era un problema de un depósito de carbonato cálcico entre el estátor y el rotor. En esta imagen podéis ver claramente cómo el gap que existe entre el rotor y el estátor es muy pequeño, es de 5 centésimas, con lo cual esta fina capa, que no era perceptible a la vista ni siquiera al tacto, se mantenía ahí. La manera de que lo descubrimos es, empezamos a buscar soluciones para evitar estas paradas. Lo que primero hicimos fueron soluciones parciales, como por ejemplo la limpieza con agua dulce y la aplicación de glicerina, que no nos dio ningún resultado. Luego, al ver que no era un tema de biofouling, pensamos que podía ser un escalante, entonces utilizamos un ácido. Probamos primero con ácido cítrico y se observó una pequeña mejoría, pero no era suficiente. Con lo cual, esto nos dio paso a probar con un ácido más fuerte, que es el ácido clorhídrico al 33%, y esto permitió solucionar el problema. Entonces, con eso y con unos análisis que hicimos a posteriori del material que encontramos, pudimos determinar que era el carbonato cálcico. Lo que es la limpieza, como podéis ver en la imagen, es algo muy sencillo, es simplemente desmontar el ERI, colocarlo en un barreño con clorhídrico durante media hora y luego lavarlo con agua dulce y montarlo. Una vez hallada la solución, lo que teníamos que hacer era evitar que estos racks se pararan a lo largo del tiempo, o sea, que estos ERIs se pararan a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hicimos fue, en nuestro plan de mantenimiento, implementar 2 limpiezas de clorhídrico de manera preventiva anuales, ¿vale? Depende del proyecto, pueden ser 2, pueden ser 3, etc. Y además de eso, implementamos también una secuencia de flashing que lo que hacía era que después de las limpiezas CIP había un flashing de agua dulce, de agua permeada, con un caudal y un tiempo adaptados a la instalación, porque creíamos que principalmente ese carbonato cálcico se generaba porque la salmuera quedaba estancada y había un pequeño passing durante las limpiezas de CIP. Entonces, esa mezcla creíamos que era el origen. Entonces, con esto lo conseguimos solucionar. En este gráfico podéis ver cómo antes de las limpiezas teníamos alrededor de unos 25 o 30 paros, que supone mucha pérdida de producción, ya que os he comentado que en cuanto paran 2 ERIs de un mismo rack, ese rack queda fuera de servicio, hay que limpiarlo, desmontarlo y se tardan varias horas. Después de la limpieza se mantiene sin ningún tipo de problema durante 3, 4, 5 meses y luego la capa de carbonato cálcico empieza a formarse de nuevo, con lo cual debemos hacer la siguiente limpieza. Y por último, el tercer ejemplo que os he traído es un problema que tuvimos con las válvulas de mariposa. En este caso, con las válvulas de entrada y salida, tanto de aislamiento como de control, que lo que se encontró de los procesos de discos de filtro y ultrafiltración, que son los pretratamientos de la ósmosis. Lo que se observó era un passing elevado, que lo que provocaba era que el agua que llegaba a la ósmosis era de peor calidad y provocaba que tuviéramos que hacer muchas más limpiezas de los racks de ósmosis y, por tanto, perder producción. Entonces, este problema se vio claramente que había 2 orígenes, que eran, por un lado, un defecto de fabricación de la válvula y, por otro lado, una instalación errónea de las bridas de conexión. Si nos vamos al detalle, vemos que en las causas, en el concreto en la válvula,
En la parte del disco observamos fallos de mecanizado en la transmisión del disco y eje y una fatiga de torsión. Como podéis ver en la imagen, la calidad del mecanizado es muy pobre. Esto, unido a que el material del disco era de hierro fundido y el material del eje era de inoxidable, provocaba que, a medida que hacían operaciones las válvulas, se producía una erosión en ese mecanizado, con lo cual la transmisión del par se reducía y la válvula no conseguía cerrar y, por lo tanto, se mantenía el pasio. Ese fue uno de los principales problemas. 5 minutos, Óscar. Sí, correcto. El segundo fue la fricción excesiva que se observó en el eje. En el eje tenía un casquillo de bronce que a priori, al ser un material blando, no debería tener esa fricción, pero debido a las condiciones ambientales de salinidad, se formaba una pequeña corrosión que provocaba esta fricción y que dificultaba también la apertura y el cierre de la válvula. En el caso del actuador observamos dos problemas principales. Una holgura interior dentro de las cámaras que separan los pistones, pero que esa holgura no era el principal problema, sino que el principal problema era la holgura exterior, que era la pieza de conexión entre el actuador y el eje. Una vez más, aquí se producía una holgura debido a que la pieza también era de hierro fundido y una vez se actuaba la válvula, a medida que pasaba un mes o un mes y medio, esta pieza se corroía y además se erosionaba con el funcionamiento de la válvula, con lo cual también se perdía una tracción importante del par entre el actuador, en este caso, y el eje. Y por último, en la instalación detectamos dos problemas principales. Uno, que fue la desalineación de hasta 5 milímetros, como podéis ver en esta imagen, que lo que hacía era que generaba un estrés en un lado de la válvula y no en el otro. Eso también dificultaba la apertura y cierre. Y luego también un gap inexistente. Lo que detectamos fue que entre bridas la distancia era muy pequeña y provocaba que el elastómero de la válvula estaba muy comprimido. Con lo cual, al abrir, te producía golpes de ariete, porque tardaba en abrir y de repente abría de golpe, y luego al cerrar, la válvula era incapaz de cerrar y nos mantenía este passing, que fue bastante preocupante. Una vez visto estos problemas, hablamos con el proveedor y efectivamente reconoció que era un fallo de defecto de fabricación. Entonces, la solución que nos dieron fue que estaban diseñando un nuevo modelo de válvula y que tardaría entre 10 o 12 meses en dárnosla. Y que curiosamente iban a corregir muchos de los defectos que nosotros le mostramos. Entonces, mientras esas válvulas llegaban, obviamente no podíamos decir al cliente que no podíamos operar o seguir perdiendo producción, con lo cual tuvimos que tirar de imaginación para empezar a ver uno por uno cómo resolver estos problemas. En el caso del disco, lo que hicimos fue mecanizar el alojamiento del disco e insertar un casquillo que iba soldado. Este casquillo tenía un chavetero hembra donde conectábamos la otra parte modificada, que era el eje, que en el eje hicimos un chavetero macho y también hicimos un ajuste cilíndrico, de tal manera que ahora sí que conectaba perfectamente el eje con el disco, de tal manera que ahora se transmitía o mejoraba mucho la transmisión y no se degradaba a medida que se iban haciendo operaciones. En el caso del actuador, la holgura interna no la pudimos solucionar porque suponía sustituir el actuador en sí, pero sí que pudimos solventar la holgura externa, que era la más importante. Y esto fue muy sencillo porque fue cambiar la pieza de hierro fundido a un material más resistente de acero del carbono que permitía, primero, que no se corroía tan fácilmente y, segundo, que no se erosionaba con el movimiento del eje, con lo cual también ayudamos a que la transmisión del par fuera mejor. Y, por último, en la instalación lo que hicimos fue dos cosas. Tuvimos que cortar tubería y al cortar tubería hicimos la realineación de las tuberías, por un lado, y por otro lado dejamos un gap mayor entre las bridas, de tal manera que ahora ya no estaba tan estresado. Y bueno, básicamente esos son los tres ejemplos. Tengo muchos más, quizás en otra ponencia os puedo dar otros casos. Y nada, simplemente gracias por su atención y espero que les haya parecido interesante.